Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Juárez Clemente y trataré de dar una breve explicación de lo que es el siguiente circuito. Aquí tenemos un voltaje de 48 RMS, corriente alterna. Este voltaje se transmite al demandado secundario. Ambos tienen una relación de 10 a 5 vueltas, es decir, que en el lado primario tenemos un voltaje 10 veces mayor que en el lado secundario. Este voltaje, al ser corriente alterna, tiene dos polaridades, como se mira en la imagen 1.1. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. El propósito de este circuito, que es un circuito rectificador de onda completa, es aprovechar estos dos ciclos que mencioné para entregarlos a la salida. Entonces, cuando este lado está positivo, que vendría siendo la parte primaria, en el lado secundario sería positivo también. Y cuando se invierte la polaridad aquí, también se invierte acá. Entonces, el ciclo positivo pasa por el primer diodo, que hace que disminuya la variación de la corriente alterna. Y al mismo tiempo, el otro diodo también hace lo mismo, pero para el lado negativo. Pero al final, como quiera, ambos se van a plasmar como un solo ciclo, con cortes, como se mira aquí en la figura. Después de eso está el capacitor, por el cual no fluye corriente, pero sirve para rectificar la corriente que vendría siendo el voltaje de salida. ¿Esto cómo funcionaría? Pues al tener un ciclo positivo, alcanzaría su máximo y al mismo tiempo se carga el capacitor. Y cuando va a cambiar de polaridad, el capacitor solo se irá descargando. Y cuando la corriente cambia de polaridad del lado negativo y cuando vuelva a subir al lado positivo, es cuando va a volverse a cargar el capacitor. Así es como estamos viendo aquí la imagen, que sería lo que tiene carga y descarga del capacitor. Sería lo que tiene de carga y esto sería lo del capacitor. Bueno, para la resistencia RI, primero el RI sale del máximo y mínimo milicorriente que necesitamos en el lado de la carga. En este caso, si nosotros obtenemos una corriente que necesitamos de 400 miliamperes y un mínimo de 40 miliamperes dada por el diodo Zener, bueno, pues si ya tenemos el voltaje que nos está dando el transformador y tenemos la relación de voltaje que requerimos para nuestro rectificador, pues entonces le damos la resistencia que nos va a dar esa relación de mínimo y máximo de 400 a 40 miliamperes. Por eso no podemos ponerle cualquier resistencia, más bien sale del voltaje del transformador y del mínimo y el máximo de la corriente de carga. Y pues para el diodo Zener tenemos un voltaje de 16 volts. Este voltaje viene por default, lo que sería, y sería la corriente que nos da el diodo. Entonces, si tenemos la corriente del diodo Zener, si la corriente del diodo Zener varía a un máximo, la resistencia RI va a ser la relación para que RL dé el mínimo. Entonces, si el Zener da un mínimo, la resistencia RI va a actuar para que RL dé el máximo.
Hola, buenas tardes, ingeniero. Soy Pablo Arón Cruz Rentería y me tocó explicarle cómo es que está dado el circuito 2 o el problema 2, el inciso A de la actividad fundamental. Bueno, aquí tenemos un transformador reductor, ya que en el primario nos ofrece un voltaje de entrada de 120 voltios a 60 hercios y este va a terminar siendo reducido y va a entrar bajo un puente rectificador de onda completa, que en este caso está formado por 4 diodos. Si este lo tomamos como diodo 1 y este como diodo 2, estos serán los que estarán activos cuando el ciclo sea positivo, ya que la corriente entrará por aquí, viajará por el circuito y entrará de regreso, entrará por tierra, activará el diodo 2 y regresará otra vez, así haciendo el ciclo. Cuando el ciclo toque ser negativo, partirá de positivo a negativo y ahora los que estarán activados será el diodo 3 y el diodo 4, donde la corriente se comportará entrando por acá y viajará por el circuito, regresaría y activaría ahora lo que viene siendo el diodo 4 y regresaría y terminaría su ciclo. Bueno, una vez que la corriente viaja por el circuito, los capacitores serán los encargados de suavizar la carga, y esto con ayuda del regulador de voltaje. En este caso es un MS7805. Nos ayudará a que el voltaje de salida, como se observa aquí y nos lo piden, sea de 5 voltios. En este caso está representado dos veces el circuito, ya que nos lo pide que sea dual. Y el voltaje de acá vendría siendo lo que nos lo que nos especifica la tabla, los estándares bajo lo que soportaría el modelo, que en este caso decía que eran de los 7.8 como valor mínimo hasta los 20 voltios. En este caso está arriba de los 7.5 y aquí da un valor de 9.587 voltios, perdón. Y pues como vemos, el voltaje es el que debería de ofrecer. Aquí un comportamiento en el osciloscopio de cómo se comportan las ondas. Esta onda es el canal 1, que no sé si se alcanza a observar, pero es el comportamiento del transformador, por eso es que es senoidal. Y como el voltaje de salida tiene que ser directa, por eso es que se mantiene constante, ya que no puede haber perturbaciones. Ya lo que sigue de explicar sobre lo del cortocircuito y sobre los valores que nos dio en este circuito lo explicará mi otro compañero. Gracias por su atención y espero le haya gustado. Hola, muy buenas. Mi nombre es Alejandro Humberto Hernández Casas y daré continuación a la explicación dada por mi compañero Pablo del problema número 2, inciso A, actividad fundamental número 1. Como se ve aquí presente, estamos utilizando un simulador de Proteus 8. Anteriormente fue explicado por el simulador de Multisim, pero aquí la única diferencia es que estamos trabajando con un diferente transistor, el cual es el BD540. Al ser iniciado con un voltaje de 120-60 Hz de voltaje alterno, al pasar por todo el circuito nos damos cuenta que a diferentes resistencias al final de cada terminal, ya que al ser una fuente dual, va a tener dos terminales, ¿verdad? Al tener una resistencia de 1 ohmio, el amperaje dado va a ser igual a 0.05 nanoamperios. Y al tener una resistencia de 100 ohmios, va a variar un poco su amperaje en nanoamperios, ¿verdad?
así para cada resistencia, ya que pues como sabemos, la resistencia solamente afecta a la corriente de un circuito, no al voltaje. El voltaje siempre va a ser el mismo, si acaso va a variar muy poco. Ok, lo que tenemos aquí dado en cuenta también es el regulador de voltaje. ¿Cómo sabemos cómo funciona un regulador de voltaje? En este caso utilizamos el 7805. Este modelo, sus últimos dos dígitos nos manifiesta o nos da a saber que el voltaje de salida siempre va a ser de 5 voltios. En otros reguladores se maneja igual, exceptuando los que terminan con ceros, ya que estos se pueden manejar de diferentes maneras. ¿Cómo nos damos cuenta cómo funciona este circuito? Tenemos que ver que el voltaje de entrada sea entre 7 a 20 voltios o de 8 a 12 voltios para que tenga un buen funcionamiento, y este debe de ser aproximadamente cercano a 1 amperio. Siempre debe de trabajar a una temperatura de 25 grados centígrados, a lo cual al estar formando aquí en el circuito nos damos cuenta que efectivamente estamos trabajando con un voltaje entre estos términos, en el cual en este caso es de 9.55 volts con un amperaje de 0.004 amperios, lo cual viene siendo igual a 4.2 miliamperios. Okay. Podemos continuar con la explicación de cómo funciona el cortocircuito en este problema. Para que se pueda hacer el cortocircuito necesitamos conectar la terminal positiva con tierra para que nos dé igual a un voltaje de 0 y un amperaje igual de 0. ¿Por qué sucede esto? Al estar en corto está circulando en sí mismo y no nos va a dar un valor exacto. Así es como funciona el cortocircuito dentro de este problema. Y gracias al sistema de seguridad nos brinda que no le pueda pasar nada a los componentes dentro de este. Muchas gracias por su atención prestada y pido perdón si cometí algún error en la explicación. Muchas gracias.